Buenas tardes. Buenas tardes. Qué placer tan inmenso ver la sala llena en esta cuarta jornada del Encuentro Internacional de Cultura. Cuarta porque empezamos el jueves, el viernes, la tercera fue esta mañana y ahora estamos ya en ese cuarto tramo de nuestro viaje. Un viaje que saben ustedes que ha sido diseñado para conmemorar el centenario del descubrimiento de Tutankamón, que se produjo en un mes de noviembre de 1922 y que desde entonces ha estimulado y ha animado no solo muchas tertulias documentales, también películas de cine, hoy hablaremos de cine, sino sobre todo muchas discusiones entre egiptólogos que aprendieron mucho del antiguo Egipto con aquel hallazgo, pero también se dieron cuenta de que seguimos estando a oscuras sobre muchos aspectos de esa civilización que estuvo activa más de 3.000 años, mucho más que la nuestra. Quiero que vean algo. En las salas de cine, en estos momentos de toda España, se está proyectando, es una rareza singular, pero se está proyectando un documental dedicado precisamente al descubrimiento de la tumba de Tutankamón y a estos 100 años. Ese documental, que se titula Tutankamón, el último viaje, lo distribuye en España a Contracorriente Films y nos ha dado la oportunidad de que ustedes puedan deleitarse como aperitivo con los 5 primeros minutos de este viaje que nos propone Iggy Pop. Lo que van a ustedes a escuchar y ver son unos minutos doblados, pero si ustedes quieren ver la versión original se van a encontrar con una de las voces en inglés más alucinantes que se conocen, ¿no? Y vivas, evidentemente. Así que, para abrir aperitivo, antes de presentarles a nuestro primer invitado de esta tarde, les dejo con Tutankamón, el último viaje, 5 minutos. Esta es una historia sobre los hombres. Eran cazadores y pastores que deambulaban por el desierto en busca de comida y agua. En torno al año 7000 a.C., se asentaron cerca de un gran río y crearon la mayor civilización agraria de la historia de la humanidad. A día de hoy, aún podemos encontrar evidencias de esa civilización, grabadas en piedra, pintadas en muros o forjadas en oro. ¿Qué nos cuentan esos restos? Tal vez no sea suficiente para descifrar el pasado, pero es suficiente para imaginar la historia. Esta es la historia de un joven rey. Su reinado fue breve y apenas tuvo tiempo de dejar huella. Murió en el 1323 a.C., con tan solo 19 años.
Una larga procesión marchó tras su carroza fúnebre, cargando con su cuerpo y sus bienes hasta una pequeña tumba. Tal vez demasiado pequeña y apartada para el que era Horus, hijo de Osiris. Las mujeres lloraban, se arrancaban el cabello y alzaban las manos al cielo, tal y como era costumbre tras la muerte de un noble. Pero con el paso de los siglos, su nombre cayó en el olvido. La tumba, sellada y escondida, era el medio esencial por el que el rey viviría eternamente. Pero un día, en noviembre de 1922, unos 3.300 años después de su entierro, pasó algo que cambiaría su destino para siempre. ¿Ves algo? Sí. Tutankamón, el último viaje. Bien. Les ha gustado, ¿verdad? Qué imágenes, en fin, qué textura. Bueno, pues con ese paseo que hemos hecho por los símbolos de la tumba de Tutankamón, me resulta de un enorme placer y privilegio presentar a Sebastián Vázquez, que es nuestro conferenciante primero de esta tarde. Sebastián Vázquez, además de un viejo amigo, sobre todo fue mi primer editor. Fue esa persona que cuando yo tenía 24 años se fijó en mí y vio que aquel reportero tribulete podía dar algún juego en el mundo de la escritura y me dio esa alternativa. Y esas cosas, Sebastián, no se olvidan nunca. Pero es que además con el tiempo Sebastián adquirió un poco el papel de maestro en el sentido de que me recomendaba lecturas, me proponía viajes. Él es un viajero impenitente, no solo al Antiguo Egipto, que es de lo que les va a hablar a ustedes hoy, sino también por la España misteriosa, ¿no? y conoce muchos de los recovecos de este país y ha escrito algunos libros. Alguno está allá arriba en la sección de librería. Para mí es un enorme placer que hoy a todos ustedes Sebastián Vázquez les ofrezca su visión y su primera lección de simbología egipcia y que les permita entender que nada de lo que ustedes ven en las paredes de un templo en el Antiguo Egipto o sobre un papiro o en una iconografía vinculada a esa civilización, nada es gratuito. Todo tiene un sentido y lo que es más importante, corrígeme si me equivoco, maestro, no. Un sentido sagrado. Correcto. Un sentido trascendente. Así que, sin otro preámbulo, les dejo con Sebastián Vázquez. Bienvenido. Gracias. Con este pasas y este es el puntero. Va.
Muy bien. Y con esto adelante y atrás. Vale. Voy a permanecer de pie para no interrumpir el... Bueno, si vamos a hablar de simbología egipcia, parece lo primero recordar la definición de símbolo. Símbolo, como sabemos, es en realidad la representación de una idea, de un concepto en una imagen. Eso es el símbolo. Y el antiguo Egipto llevó esta expresión de imágenes a la máxima exponencia. El ejemplo más claro lo tenemos aquí, los famosos jeroglíficos egipcios. Los símbolos podemos distinguirlos en el uso egipcio en tres. Uno de ellos fácilmente reconocibles, porque son, por ejemplo, un pato. No hay que hacer ninguna elaboración mental. Hay otros que son un poquito más, aquí son, digamos, semi-abstractos. Ahí, por ejemplo, este puede ser el simbolismo del agua. Pero en Egipto, todos los símbolos, y es lo primero que tenemos que entender, es que son polisémicos. Tienen distintos significados. En este caso, puede ser también un sonido, aparte del agua, y a veces también funciona como una preposición. Y luego tenemos ya simbolismos más abstractos, más difíciles de interpretar. Uno de ellos, por ejemplo, es este. Ese de ahí, que también es polisémico. Puede ser un determinativo femenino, la letra T, pero en realidad es media hogaza de pan. Y, por ejemplo, forma parte, cuando se ve el jeroglífico de Isis, ahí lo vemos, ese es el trono de Isis, y lo vemos ahí. Significa que para ellos el principio femenino está asociado con el pan, está asociado con la nutrición. Entonces, aquí vemos este elemento que sirve lo mismo para un lenguaje, es decir, un sistema comunicativo, pero también tiene ese factor polisémico. Nos dice otras cosas diferentes a lo que nosotros conocemos hoy, un lenguaje, pues, como digo, sonidos. Entonces, son diferentes sonidos y se puede utilizar también para escribir. Pero, como bien ha dicho Javier, está la dimensión sagrada. Su propio nombre nos lo dice, el hieroglífico, es decir, escritura sagrada. En Egipto ellos los llamaban los meduneter, es decir, las palabras divinas. Por lo tanto, ya lo que nos está diciendo que es que este lenguaje lo mismo puede servir para un documento, no sé, pues el pago de impuestos, los egipcios pagaban impuestos, pero otra dimensión, sagrada. Y ya también en el propio lugar donde el jeroglífico se escribía, nos estaba diciendo algo. Por aquí, en la piedra, era un mensaje que estaba destinado a la eternidad. Si yo lo veo en un papiro, el papiro se pierde por el tiempo, ¿no? Se deteriora, es para uso común. Tenemos otra lectura. Aquí vemos que todos los animales miran a la derecha y los personajes miran a la derecha. Eso significa que lo tenemos que leer empezando por allí. Pero un jeroglífico, si se lee desde la derecha o se lee desde la izquierda, tiene un significado diferente, que ahora vamos a ver. Todo en Egipto es en realidad un símbolo. Este es el famoso templo de Luxor. Y aquí, por ejemplo, vemos un obelisco. El otro, bueno, se lo llevaron a París a cambio de un reloj que no funciona. Hicieron un buen negocio los franceses. Y aquí vemos esto,
que en realidad, también escrito, en este caso, escrito de arriba abajo. En Egipto hay tres formas de transmitir el lenguaje sagrado: de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Y cada lectura es diferente. Si viene de arriba abajo, significa que viene directamente de la divinidad y no se discute. Y lo mismo vale para el lado derecho que para el lado izquierdo. Hemos hablado de sagrado, y si hablamos de sagrado, hablamos de religión. En Egipto, cuando visitamos Egipto, nos encontramos que todo lo que vamos a ver está vinculado a la religión, a lo sagrado. Lo mismo podemos ver una pirámide, está esa cara, más o menos 2600 años antes de Jesucristo. Tenemos aquí la famosa tumba de Seti, estamos hablando de 1300 años después, y ahora vemos otro tipo de representación, la pintura. En realidad, la pintura egipcia también es un jeroglífico, igual que lo son los dioses. Ahora hablaremos de ellos. Pero nos equivocaremos profundamente si al decir la palabra dioses lo identificamos con el concepto griego. Nos equivocaremos. La concepción egipcia es diferente. Ellos lo llamaban Neterú. Y vamos a ver el primer caso. Aquí vemos al faraón. Aquí vemos una diosa. Vamos a llamarlo diosa por facilidad comunicativa. No lo vamos a llamar Netere. Y aquí vemos que tiene algo que la identifica. Todas las diosas tienen un elemento identificador. En este caso es Neit, la diosa Neit. Esta diosa está vinculada, y esto de aquí, está vinculada al tejido. Es la tejedora. Es por ejemplo, es la señora de las vendas. Y cualquier tejido, ella es la señora del tejido. Ese tejido, en un lenguaje metafísico, religioso, es aquella que une en el momento del nacimiento al niño que nace al tejido de la existencia. Ellos creían que hay un tejido que une todo lo que es viviente. Ese tejido, la señora de ese tejido, en Grecia luego lo tenemos, ¿no?, con las famosas parcas, ¿no?, los hilos de las parcas, une, y cuando nace el faraón, ella está presente, recordemos que es una de las señoras de los vasos canopes, y aquí en la hora de la muerte también. Aquí vemos el maravilloso el cielo, ¿no?, el techo del templo de Dendera. Estamos hablando ya en la época griega, con lo cual estamos 3000 años hablando de una misma coherencia de los símbolos, una misma coherencia religiosa, una misma coherencia estética. Aquí estamos viendo este templo y aquí vemos a la señora. Esto es lo que se llama el pilar jatórico. Y si se ve un poquito ahí, si se ve las orejas de la vaca, porque a Hathor, que es la señora de este templo, se le identifica con una vaca. Y los egipcios identificaban lo femenino con el cielo y lo masculino con la tierra, al contrario exactamente de lo que hoy, más o menos, creemos que está tomado de los griegos. Durante miles de años, la identificación del cielo era femenina. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que nosotros somos hijos celestes. Y a su vez lo identificaban con la vaca. ¿Por qué? Por el principio de nutrición también. Es por eso ellos creían que la tierra, el dios Ge, nos proporcionaba en los alimentos, pues, el queso, los dátiles, lo que comían los egipcios. Pero que había una nutrición celeste, una nutrición divina, que proporcionaba la señora celeste. Este alimento, por así decirlo, un alimento espiritual,
luego en el momento de la muerte para los egipcios. En su relato post-mortem era muy importante. Hemos hablado de religión. No se puede hablar de Egipto antiguo sin entender su religión, sin entender que para ellos ese relato trascendente era fundamental. Pero la religión egipcia poco tiene que ver con nuestro concepto de religión. No había un fundador, no había un Jesús, un Mahoma, no había libro sagrado, no existía un Corán, una Torá. Y para ellos la religión tenía que ver con un concepto de tecnología. Podemos definir como una tecnología espiritual, por decirlo de alguna manera, que cumplía dos funciones. Una función dedicada a la vida, una función dedicada a la muerte. Aquí, por ejemplo, también vemos otro símbolo polisémico. Eso es la boca. Pero además de la boca, es el sonido R. Pero además del sonido R, puede funcionar como una preposición. Ahí es donde está la complejidad de este tipo de mensaje y esos niveles. Esa religión, la religión egipcia, estaba basada en este concepto. Ma'at. Con su pluma, se llamaba Shut, la pluma de un avestruz. Este principio, por eso esta diosa no tenía ningún templo, porque tenía que estar en todas partes. Hasta el faraón estaba sometido a Ma'at. Es el principio de verdad, de orden, de justicia, de equilibrio, de armonía y de ley. Ya la representación nos dice algo. Esta representación nos dice algo. La justicia, el equilibrio es muy difícil. Es decir, una ligera pluma es capaz de alterar el orden cósmico. Luego lo veremos ahora a la hora de la muerte, cuando se pesaba el corazón en la balanza de Ma'at. Una pequeña pluma de avestruz podía, sutil, ligera, desequilibrar ese equilibrio, esa balanza. Hemos dicho que la religión egipcia tiene dos funciones. Una función que tiene que ver con el lado derecho del Nilo. Nos situamos aquí, estamos en el sur, miramos al norte, al Mediterráneo y tenemos la parte derecha, Oriente. Todo lo que es de Oriente, este lado de aquí, de donde sale el sol, el este, tiene que ver con la vida. De tal manera, todos los ritos que tenían que ver con este lado, tenían que ver con la vida. Este lado estaba dedicado a lo solar, a lo visible. Para ellos, la realidad tenía dos manifestaciones. Una visible, exotérica, que yo la puedo ver, es para mí cognoscible, es identificable, está bajo la luz, el lado derecho, Ra. Pero tengo el otro lado, dedicado a la muerte, dedicado a aquello que no es perceptible, a lo oculto, a lo esotérico. Entonces esa religión estaba vinculada, cuando es a lo colectivo, a este lado. Cuando es lo individual, a este otro. Esa individualidad es la muerte. Vamos a ver las funciones. Esta función de aquí, básicamente eran dos. Una, mantener Ma'at en el mundo. Ellos consideraban que la labor humana, ser humano, es decir, ese principio que ellos llamaban de Ma'at, el ser humano debía vivir en equilibrio, en orden, en ley. Y eso, para ellos, podía desequilibrarse en cualquier momento. Por eso se celebraban la posibilidad, esos templos, podíamos llamarlos como fábricas de Ma'at. Es como que ahí se fabricaba el orden. ¿A través de qué? A través de los dioses. Porque cada dios es una inteligencia. Ahora veremos esos neterus qué son.
Por otro lado tenemos el lado de la muerte. Es por eso que en este lado encontramos el Valle de los Reyes, los templos funerarios, las pirámides, es decir, todo aquello que es funerario lo tenemos en ese lado. Todo esto lo hacían por una razón, porque dentro de su forma de pensar, en su relato post-mortem, había algo fundamental. Ellos aspiraban al segundo nacimiento, lo que llamaban el segundo nacimiento, el nacimiento en la luz. Era que si bien se nacía con cuerpo a través de la madre, había la posibilidad de generar un cuerpo de luz que debería nacer, pero había a su vez un riesgo. Ese riesgo era lo que ellos temían más. Todo aquello que se celebra en este lado, todo eso que conocemos de momias, de todo, era por una razón, porque temían algo profundamente, temían la llamada segunda muerte. ¿De acuerdo? En ese viaje, porque había un viaje entre el momento de la muerte física y la llegada a la sala del juicio de Osiris, se atravesaba un lugar, ¿no? Se llamaba la Duat, y había peligros, y ahí se podía morir. Esta, hemos visto que es el Nilo, ¿no? Este es el Nilo, y volvemos otra vez a representaciones de tipo simbólica. Lo vemos con pechos, el pecho femenino. Para ellos el Nilo era la vida, ellos comían del Nilo. Cuando había, ¿no? Había una buena crecida del Nilo, eso significaba que no había hambre. El Nilo, a su vez, por ejemplo, produce el loto, que a su vez el loto se envasa en unas vasijas de perfume. Es decir, este loto es el perfume de los dioses. Y aquí tenemos Api, lo llamaban Api, el Nilo. Antes he dicho que la religión era una tecnología. Esa tecnología que los griegos, cuando llegan allí, lo traducen como magia, los famosos magos egipcios. Esa tecnología se llama Eka. Eka. Y es una rana. ¿Por qué una rana? La rana, como sabemos, ella es fruto de una transformación. Un animal requenacuajo, que respira en el agua, cuando crece es capaz. Porque para ellos su tecnología producía una modificación trascendente espiritual. Bueno, vamos a repasar un poquito los dioses y ver que incluso en toda representación hay un elemento simbólico. Este es Ptah, el señor de Menfis. Aquí le vemos. ¿Y qué vemos de él? Dos características. Uno, forma humana. Y dos, una forma que tiene que ver momificado. Si es momificado, conocemos que es del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Donde están los muertos. Y esa momificación que nos dice, no se puede mover. Está vendado, ¿no? Está vendado. Esta es su esposa. Sekhmet. Esta es muy famosa, una capillita que hay en el complejo de Karnak, la leona. Y en este caso vemos que está con un pie de avance, hacia adelante, el pie izquierdo. Segunda postura. Tercera postura, sentada. En este caso vemos una Isis. Fíjense bien en este tocado, que ahora hablaremos de él. Es una Isis que está con su nene y está en el trono. Isis literalmente significa trono. ¿Qué es un trono? El lugar donde se asienta el faraón. ¿Quién es el faraón? La encarnación de la divinidad. Isis es el lugar donde llega la divinidad. Para que la divinidad llegue, tiene que tener un sitio donde ponerse. Ese sitio es Isis. Y la divinidad es la encarnación de Horus. Faraón es la encarnación de Horus, que es el hijo. Y hemos visto las tres posturas. Recordamos, momificado.
Estas 6 posturas son las principales que se va a ver el 90% de las veces en Egipto. Yo lo comparo, valga la comparativa, es como si me voy a comprar una televisión, ¿vale? Y compro la caja, me la llevo, está todo preparado, toda la estructura, toda esta inteligencia está lista, pero no es operativa, no funciona, no está expresada. Se sienta, pasa a sentarse, no se mueve. Es como si yo cojo esa televisión, la saco de la caja, lo pongo todo, cojo el enchufe y ¡pum! Enchufo. Está ya todo listo. Ahora solo falta una cosa, que ejecute. Le doy al play, ¡pum! Pierna izquierda. ¿Por qué la pierna izquierda? Por el corazón. Para los egipcios, la sede de la personalidad, de la inteligencia, del pensamiento, de aquello lo que uno es, no es la cabeza, es el corazón. Ellos lo identificaban como Ib y lo identificaban como una pequeña jarrita, una jarrita pequeña. Ahora la vamos a ver. Y vamos a ver un poco, vamos para atrás, aspecto humano, solo humano. Sekhmet, aspecto animal y ser humano. Cabeza animal, cuerpo humano. Y una tercera manifestación de los dioses, esta es la gata Bastet, que está representada como una gata, con lo cual tenemos también 3 formas de representación. Vamos a coger una, que es aquí Sekhmet, una leona. Los egipcios solo tenían un libro. Ese libro lo llamaban el libro de la vida, lo que ellos veían. El pensamiento egipcio, una de las cosas dificultades que tenemos para acceder a él, es su simplicidad, su sencillez. Y esa propia sencillez a veces representa una dificultad. Ellos veían una leona, en aquella época había leones, ¿no? ¿Y qué hace una leona? Lo vemos en los documentales de la 2. 1, caza. Si no caza, no come. No come, ni da de comer a los cachorros. La segunda función de la leona es tener cachorritos y así garantizar que la segunda generación continúe. Es decir, los 2 principios instintivos vegetativos en el ser humano, pero presentes en una naturaleza humana. Ellos identificaban toda la fuerza vegetativa, es decir, una leona no tiene conciencia, pero caza y cuida a los cachorritos, ¿de acuerdo? Esas 2 fuerzas. Si nos vamos a una antigüedad, ahora abrimos la nevera y comemos. Antes si no se cazaba. Tenemos ese principio vegetativo, esa fuerza. Y presente, recordemos que para ellos la parte humana era el corazón. Si nos vamos a cuando hay un animal, por ejemplo, Bastet es la expresión simbólica del sexo, sin ninguna otra connotación que es esa inteligencia que tiene que ver con una cosa, garantizar la siguiente generación. Bastet. Había un festival dedicado a ella y cualquiera que haya oído a una gata y cuando está en celo puede entender por qué los egipcios eligen este símbolo como el de la fuerza sexual. Tenemos más símbolos, seguimos viendo los símbolos. Esta es el famoso Ankh, la cruz de la vida. Lo de la vida no está claro. Yo creo que la definición exacta sería lo viviente. Es decir, no el concepto abstracto, sino aquello que se puede ver, identificar. Lo viviente. Y ahora volveré a ella. Bueno, vamos a hacer una lectura simbólica, en este caso, a través de imágenes. ¿De acuerdo? Esto es un papiro. El papiro, un éfer. Se llama un éfer, es que tiene que ver con esa concepción. Nos vamos al otro lado, al lado de los muertos. ¿De acuerdo? Este es un éfer, el difunto. Es el muerto. Y entonces está conducido por Anubis.
Quería simplemente decir que esto que he comentado antes de los dioses, esa idea de los dioses griega, no es muy exacta en Egipto. Yo he definido los dioses como inteligencias divinas que se manifiestan en funciones vivientes. Hay que entender inteligencia como aquello natural. Por ejemplo, un manzano tiene inteligencia en su forma de pensar de un egipcio. ¿Cuál es la inteligencia de un manzano? Producir manzanas. Va a ser todo el esfuerzo, va a hacer absolutamente todo por producir manzanas y no va a dar ciruelas nunca. Hay una inteligencia implícita en la vida que se manifiesta de distintas maneras. Esta es la inteligencia que, según ellos, se ponía en marcha después de la muerte. Es como que hubiera un proceso, igual que en la vida que nosotros conocemos, cuando una mujer se queda embarazada, hay, digamos, una inteligencia que pone en marcha esa creación tremenda en donde no interviene ni la volición ni el deseo de la mujer. Pero una mujer no puede decir, bueno, pues quiero que el niño me salga rubio, que sea niño o niña. Es decir, esa inteligencia opera de un modo vegetativo. Bien, aquí tenemos a un éfer, porque en realidad eran dos juicios, ¿vale? Un juicio de la palabra, aquí vemos que hay 14 dioses, en realidad eran 42, y le hacían preguntas. Esto es lo que se llamaba la confesión negativa. Nada es casual en Egipto, porque es un 14, es un múltiplo de 42, primero, y porque Osiris, está aquí, su muerte y resurrección, es el primero que muere y resucita, su muerte es a través de 14 trozos, ¿no? Lo dividen en 14 partes, ¿no? Curiosamente, los cristianos luego el Vía Crucis también lo tienen dividido en 14 partes. Aquí tenemos ya, tiene que contestar no. ¿Has matado a tu vecino? La respuesta es no, por eso se llama confesión negativa. Y llega Anubis, y aquí está la balanza de Maat. La balanza de Maat. ¿Dónde está la plumita? Por un lado, y veis aquí, ven ustedes la pequeña jarrita, el corazón, la sede de la conciencia. Porque él podía mentir. ¿Le ha robado la vaca al vecino? No, no se la ha robado. Pero aquí, el corazón nunca miente. Porque según ellos, en este corazón, es donde estaba la luz que Ra había puesto. Como una luz, por así decirlo, divina, que está puesta ahí. Y esa luz no le deja mentir, porque esa luz no le corresponde al difunto, le corresponde a Dios. No es suya. Por eso hay textos que dicen, oh corazón mío, es decir, el muerto se dirige al corazón, ¿no? Se dirige porque no es suyo, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos, y aquí se puede producir también la segunda muerte. Si este corazón pesa, con el peso del mundo, el peso de la mentira, de las malas acciones, esta bestia se lo come. Amit, la segunda muerte, lo que ellos mantemían, y se pierde la individualidad. Muere, pero ¿y si no? Si pesa ligero. Ese corazón tiene que ser muy ligero, es una jarrita. ¿Qué contiene esa jarrita? El nefer, un perfume. Es como una ligera sustancia que le gusta a los dioses. Lo identificaban con el olor del loto, ese perfume ligero. Aquí está Tot, que ahora veremos por qué Tot, el señor de la sabiduría, tiene cabeza de ibis. Es un ibis, ¿por qué? Y aquí es el señor de los escribas, está tomando nota de que todo es perfecto. Efectivamente, ese corazón se ha salvado, y Horus, que es la luz y es hijo de Osiris, le presenta a su padre. ¿Por qué? Porque, digamos ya, la luz de Horus reconoce a esta luz. Ellos, como decía antes, aquello de nacer en la luz, segundo nacimiento. Entonces, el Señor, que además lleva aquí la vida, le presenta a su padre. Aquí está Osiris, no voy a extenderme más, mirar el trono, y atrás
están Isis y Neftis, las dos hermanas. Son dos hermanas que ayudan a todo, sobre todo Isis, la esposa, ¿no? Ayuda a todo el proceso de la resurrección. Aquí vemos el loto, un enorme loto que está ahí, que es el perfume de los dioses. Luego veremos la diferencia que hay entre memoria y recuerdo. Para los egipcios, el recuerdo, que siempre es el recuerdo divino, tiene que ver con el loto y lo vinculan al olfato. Es como cuando uno pasa delante de una panadería, ¿no? A lo mejor viene un recuerdo y te lleva cuando eras niño. Esto es lo que se llamaba el recuerdo de Dios. Mientras que la memoria está representada por el papiro. Y para ellos ese papiro era la piel, lo que guarda la memoria del mundo. Y tienen esas dos expresiones, el recuerdo divino, trascendente, y la memoria humana. Y vamos a ver, ¿voy bien de tiempo, Javier? Vas justito, ya te quedan 15 minutos. Te quedan 15 minutos, voy muy rápido. La corona... Egipto tiene muchos símbolos, yo lo entiendo. La corona de las madres, las coronas de Mut. Esta ¿qué es? Un buitre. Antes hablábamos de Amón, su mujer es Mut, está representada por un buitre que tiene que ver con la pureza. Las madres en Egipto, las madres reales, antes hemos visto el trono de Isis, como Isis llevaba también ese buitre. ¿Y qué tiene que ver el buitre con la pureza? Modo de pensar egipcio. Se muere un burro, allí en medio del desierto, gusanos, podredumbre, mal olor. Vienen los buitres y lo dejan todo purificado, con una característica. Además, el buitre no se contamina. No se contamina. Lo que es capaz de comer un buitre solo es capaz de comer un buitre. Todos los demás se envenenarían. El buitre, por tanto, tiene que ver con la purificación. Y además tiene este símbolo aquí, que vemos que es un nudo. Un nudo. Este es el nudo de la eternidad. Es decir, lo que nos está diciendo que esa función de pureza, esa función tiene que ver con elementos trascendentes. Antes se ha hablado de Tot, el ibis. ¿Qué tiene que ver el ibis con la sabiduría? El ibis, el Tot, el señor Tot, el señor de los escribas, es un neter que está representado por dos animales. Por un lado, por este, un mono enorme, es un babuino, es lo poco que queda del templo de Tot. Y aquí le vemos, ¿de acuerdo? Pero vemos un mono que está adiestrado. Este mono es muy salvaje, es muy sexual, excitativo, está siempre peleando. Para ellos hacían una diferenciación entre inteligencia e intelecto. Este es el intelecto que tiene que ser entrenado. Tiene que ser la memoria, la lógica, la comprensión, todo aquello que una mente desordenada funciona como un mono. Esto está, por ejemplo, también en la India. Es decir, la mente desordenada, la mente que no está entrenada, puede ser capaz de hacer cosas. Hay que entrenar, podríamos llamarlo una mente menor, pero hay una mente superior. El ibis. ¿Por qué el ibis? Bien, ellos se fijaban en la naturaleza. El ibis es ¿sabéis? Un ave, ¿no?, que está ahí en la marisma, ahí, y está comiendo con ese enorme pico que tiene, todo el rato picando, y pica insectos o pequeños peces y tal. Pero todo aquel que haya ido al río a coger peces sabe que donde echa la mano a coger el pez no está. Porque por la refracción de la luz, donde parece que está el pez, no está el pez. Es decir, ellos vinculaban la inteligencia con la comprensión correcta. Es decir, cuando la mente se dejaba confundir por el espejismo, ¿no? Cuando la mente está llena de creencias, de lo que sea, ¿no? Entonces, para ellos, el acceso a la sabiduría partía de la percepción correcta, de aquello que es. El ibis nunca se equivocaba, percepción correcta. Voy rápido
para ver, tenemos el mono. Y bueno, vamos a ver otros conceptos. Esto, el faraón tenía distintos nombres. Uno de los nombres más habituales es este, Sahara. Este es Ra. Y este, el pato. Sa-Ra. Significa hijo de Ra. Ra es el sol. Aquí, Ra es el sol. Sahara y un pato con el hijo, ¿qué tiene que ver? Vuelta a la naturaleza. Un pato cuando sale del huevo, lo primero que identifica, lo primero que ve, lo identifica con su madre, que es la pata, y la seguirá constantemente bajo cualquier condición. Hay vídeos en internet donde se ven a los patos que cuando salen de los huevos les ponen un muñeco. Bueno, siguen al muñeco, a lo primero que ve, porque es también el principio de fidelidad. Es decir, lo que está diciendo es que es fiel a Ra, de que va a seguir a Ra por encima de cualquier otra cosa. Además, es un animal triple, ¿de acuerdo? El pato vuela, con lo cual accede a un elemento, el pato camina y el pato está en el agua. Para ellos, para los egipcios, el ser el Señor, que es capaz de moverse en tres planos, era algo muy importante. Otro de los nombres del faraón es Nesu-Bit. Nesu-Bit. Esto significa que es el señor de las dos tierras, ¿no? Es un título que tiene que ver con su condición de majestad, de rey, ¿no? Su condición de realeza. Esto es una abeja y esto es un junco. ¿Qué tiene que ver eso con la realeza? A partir de aquí es más fácil. La abeja, ¿no? Como sabéis, la abeja es una estructura, las abejas absolutamente jerárquica, donde está primero la reina. Segundo, las abejas se distinguen por una cosa, su productividad. Dan miel, dan un montón de cosas. La realeza tiene que ser productiva. El rey tiene que ser productivo, tiene que producir cosas. Y el junco. La característica del junco es la flexibilidad. El junco nace a las riberas del Nilo. Hemos dicho que el Nilo es el que proporciona la vida, ¿no? Todo lo que está en las riberas. Por ejemplo, la realeza tiene que ser flexible, porque no puede pedir los mismos impuestos cuando ha habido crecida que cuando no la ha habido. Es decir, la ley tiene que ser flexible. Entonces el faraón tiene que ser flexible. Es decir, como vemos, en Egipto todo es polisémico. Aquí leemos Nesubit, que sabemos qué significa eso, algo así como su majestad o algo así, pero todo en Egipto nos dice más cosas. Termino con dos últimos símbolos, este de aquí. Ese símbolo es un arado. Un arado, además un arado de mano, es decir, que hay que agacharse. Esto se lee Mer. Lo podemos tener en un nombre, de hecho hay una mastaba muy conocida de Merereuca, lo lleva en el nombre. Pero este representa ese jeroglífico, el amor. ¿El amor? Sí. Fuera del romanticismo, porque para los egipcios obviamente hay un amor romántico, etc. Para ellos el amor, desde esa perspectiva trascendente, uno, es un trabajo. Dos, que hay que cuidar y vigilar. Hay que regar y, muy importante, tiene que dar fruto. Por ejemplo, cuando lo vemos en una... Ahora veremos un poco las direcciones. Aquí, por ejemplo, antes veíamos el jeroglífico de este obelisco. Los obeliscos son siempre símbolos solares. Imaginemos que ahí en la punta llega ese sol, ¿no? El punto focal, que se divide en 4 luces, norte, sur, este y oeste. Y en cada una de ellas da un mensaje de arriba a abajo. ¿De acuerdo? Y es como si hubiera un encuentro de un rayo de la tierra con un rayo del cielo y este lo recibe. Sería, bueno, pues una hipótesis. Y pasamos a la última. Esto
esto de aquí, es el símbolo de los dioses, el neter. ¿Y qué es el neter? Una bandera, una banderita. Este es más fácil de entender, ¿eh? Son las estrellas. Este símbolo, por ejemplo, es funerario, ¿eh? Lo vemos siempre en las tumbas. Este, por ejemplo, determina aquello que tiene que ver con la noche. Pero ¿qué tiene que ver una bandera? Ellos creían que la primera manifestación visible, tangible, reconocible de un Dios cuando llega es a través del soplo. Curiosamente, eso luego aparece también en la Biblia. Ese soplo que da la vida tiene que ver, con el movimiento, 2, tiene que ver con la humedad, 3, tiene que ver con el calor. Estos 3 elementos tenían que ver con la creación de la vida. Entonces, cuando veían moverse una banderola, que lo ponían en la puerta de los templos, cuando veían eso en la puerta de los templos, llegaré. Aquí es donde se ponían esas banderas, ¿de acuerdo? Entonces se movía, es que había llegado la divinidad, llegaba la divinidad. Voy, por último, cuando se lee hacia allá, que antes no lo expliqué, porque no había contado que la parte derecha es la parte de la vida, la lectura de este jeroglífico es una lectura exotérica con X. Es decir, se refiere a la vida, se refiere a este lado. Pero esta de aquí, que como vemos los personajes miran hacia acá, por tanto miran hacia el lugar de los muertos, al lugar de lo no evidente, es una lectura esotérica, con S. Su interpretación es distinta. También tiene que ver si está esculpido o insculpido. Si está, por así decirlo, hacia adentro, como es este caso, es que también es esotérico. Cuando está en bajo relieve, no. Es decir, que si yo veo un jeroglífico desde este lado que mira hacia la izquierda y que además está insculpido, tengo que aplicar una concepción de lectura distinta a esta. Con esto yo creo que puedo terminar, a ver si me... Bueno, simplemente, Ma'at, la vida, magia, para ellos será hacer nudos, el nudo de Isis, ¿de acuerdo? Esto, aquí falta una cuerda que lo ate, porque esto es una no es muy clásica. Y en realidad, lo que nos está diciendo este símbolo, que la vida es un circuito. En realidad, esto es un circuito, ¿de acuerdo? En donde une esto y une esto. Y en principio, bueno, el loto y el papiro que ya antes he comentado en cuanto al recuerdo y la memoria. Hay que ir rápidamente. Maravilla. Siéntate. Diccionario de símbolos Sebastián Vázquez, me ha encantado. O sea, un repaso exhaustivo a muchos de los conceptos esenciales del Antiguo Egipto, que redundan sobre todo en uno que yo creo que es fundamental y que nos convendría mucho incorporar en la sociedad moderna, que es el de Ma'at, ¿no? El equilibrio. Es quizá la falta de equilibrio es la raíz de todos los males, ¿no? Y cuando en una sociedad algo no funciona es porque hemos perdido el Ma'at. Bueno, tenemos unos minutos, pocos porque tenemos inmediatamente una mesa redonda, pero si quieren hacer alguna pregunta, si no da tiempo podemos también trasladar alguna cuestión a la propia mesa redonda, pero si tienen alguna pregunta rápida se la podemos trasladar a Sebastián. Si no la tienen, damos estos 5 minutos que tenemos para
cambiar la posición, añadir unas sillas y Sebastián va a estar en esa mesa redonda y desde luego va a responder también a las preguntas. Vamos a hacerlo así si les parece, así no nos salimos de horario y en 5 o 6 minutos... Hay una mano. ¿Hay una mano? ¿Sí? Bien, vamos a ver, te acerca el micrófono. Tenemos con nosotros en la sala a Moisés Rodríguez, que lo verán ustedes seguro muchas noches en el canal 24 Horas, y claro, es periodista. Y un periodista, si dicen, ¿puedo hacer una pregunta? Ahí está aquí en primera fila. Moisés, estamos en el tiempo de descuento del directo. Pregunta rápida, respuesta rápida. Perfecto. Encantado, un placer escucharle. La pregunta, hasta llegar a estas interpretaciones, en el momento en que hay que interpretar esta simbología, ¿quién fue el primero? ¿Dónde surge la lectura para interpretar estos papiros y todo lo que hemos visto? Porque hay un momento en el que alguien tiene que decidir que eso significa que un pato... Es decir, toda esa inteligencia que los egipcios nos han demostrado que ya la tenían, hay que interpretarla en el mundo occidental. Bueno, es una pregunta que no es fácil de contestar. Por un lado, la evidencia. Pues esto del pato. Nosotros no vemos patos, ellos lo veían constantemente. Y por otro lado, multitud de lecturas, y sobre todo un conocimiento de la religión. Es decir, a Egipto se puede ver como un entomólogo, es decir, lo veo como si fuera algo lejano a mí, ¿no? Con una lupa, o lo ves desde el hecho de entender profundamente que ellos tenían un sistema de creencias trascendente y profundo. Solo desde esa manera a veces se puede acceder. Señoras, señores, unos minutos de descanso y nos volvemos a reunir aquí para una mesa redonda que va a ser apasionante, ya verán. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias.